¿Cuántas y cuáles prácticas involucran únicamente la lectura de textos? En el libro de Lengua Materna Español, tercer grado, encontramos la práctica social del lenguaje 2, contar y escribir chistes para publicarlos. También encontramos la práctica social del lenguaje 9, difundir noticias sobre sucesos en la comunidad. Y dentro de los aprendizajes claves encontramos el intercambio de experiencias de lectura, comprensión de textos para adquirir nuevos conocimientos, intercambio de escritos de nuevos conocimientos, lectura de narraciones de diversos subgéneros, lectura y escucha de poemas y canciones. ¿Cuántas y cuáles prácticas implican leer para producir un texto? Leer para preparar una participación oral, leer para saber más, leer para recomendar textos. Libro de texto, práctica social del lenguaje 5, compartir poemas para expresar sentimientos. En esta práctica social del lenguaje compartirás con tus compañeros algunos sentimientos mediante la lectura de poemas. También identificarás las características y recursos literarios que se emplean de estos textos. Práctica social del lenguaje 7, armar una revista de divulgación científica para niños. En esta práctica social del lenguaje conocerás las características de los artículos de divulgación científica, escribirás uno y con tu grupo integrarán una revista. Práctica social del lenguaje 8. Escribir un relato autobiográfico para compartir. En esta práctica social del lenguaje escribirás un relato autobiográfico que compartirás con tu familia. Para lograrlo, identificarás las características y la función de los niños. Pregunta 3. ¿Cuántas y cuáles prácticas implican interactuar con otros a partir de un texto o interactuar únicamente con el texto? Hay tipos y géneros de texto cuyas lecturas resultan más o menos complejas. Intercambio de experiencias de lecturas, comprensión de textos para adquirir nuevos conocimientos, intercambio oral y escrito de lecturas y nuevos conocimientos, y la elaboración de textos que presentan información resumida proveniente de diversas fuentes. ¿Se garantiza el principio de diversidad de propósitos y situaciones de lectura? Sí, porque formula preguntas sobre un tema de interés, comprende el contenido general de un texto informativo y localiza información para responder preguntas específicas. ¿Hay variedad de maneras de leer? Sí. La audición de lecturas, lecturas guiadas, lecturas compartidas y lecturas comentadas. ¿Qué textos se propone leer? Establece relaciones temporales de sucesión y duración entre acontecimientos del relato e intercambiar opiniones sobre sus relaciones causales. Recupera y da sentido a la historia cuando la lectura se distribuye en varias sesiones. Expresa su interpretación de las imágenes vinculándolas con lo escrito. Establece relaciones temporales de sucesión y duración entre acontecimientos del relato e intercambiar opiniones sobre sus relaciones causales. Recupera y da sentido a la historia cuando la lectura se distribuye en varias sesiones. Expresa su interpretación de las imágenes vinculándolas con lo escrito. ¿Qué propósitos de lectura y manera de leerlo se proponen? Primero, reconoce partes importantes de las narrativas tradicionales como estado inicial, la aparición de un conflicto y solución del conflicto. También establece relaciones causa-efecto entre las partes de una narración y reflexiona sobre la relación entre imagen y texto.